En este video voy a explicar lo que es los circuitos RC. Voy a resolver un ejercicio. El siguiente circuito tiene una fuente que tiene 100 voltios, un capacitor que tiene capacidad de un faradio. En este ejemplo se nos pide calcular el voltaje VC que tiene el capacitor. ¿A qué se refiere esto? Para eso se necesita primeramente estudiar el circuito en un tiempo antes que cero y en un tiempo después que cero. ¿Qué significa un tiempo antes que cero? Significa que el capacitor está cargado y por lo tanto se va a reemplazar por un circuito abierto, por el cual obviamente, pues como es un circuito abierto, no circula corriente. En un tiempo mayor que cero, pues la fuente de voltaje se elimina. Ahorita voy a detallar eso. Para resolver, por ejemplo, este ejercicio se necesita la siguiente fórmula que dice voltaje del capacitor. La T significa en función del tiempo, es decir, que depende del tiempo. Es igual al voltaje inicial por la exponencial de a la menos T entre RC, es decir, RC es tau. Esta fórmula se dedujo de una ecuación diferencial de primer orden. Es muy importante aprendérsela, pero no solamente se trata de memorizarse fórmulas, también hay que saber de dónde provienen, es decir, saber interpretarlas. No explico aquí cómo se dedujo la fórmula de la ecuación diferencial porque el video se alargaría muchísimo, pero recuerden que es importante que sepan de dónde proviene esa fórmula. Entonces, para nosotros poder encontrar el voltaje del capacitor en función del tiempo, necesitamos encontrar primero V0, es decir, V sub 0, es decir, el voltaje inicial. Hay que estudiar el circuito para un tiempo antes que cero. Esto es, no de cuenta que es un estado transitorio. ¿Qué significa esto? Se examina el comportamiento del circuito en función del tiempo, después de que ocurre un cambio en el circuito debido a la apertura o cierre de interruptores. Es decir, se estudia qué es lo que pasa en el momento en que está abierto el interruptor y en el momento en que está cerrado. Aquí hay un elemento almacenador de energía, es el capacitor. La respuesta del circuito a un cambio súbito experimentará un periodo de transición antes de estabilizarse en un valor de estado estable. ¿Qué significa esto? Que en los problemas de circuitos de primer orden, los cambios se dan al cerrar o abrir uno o varios interruptores. Entonces vamos a considerar tres tiempos. Por ejemplo, el tiempo antes que cero, luego el tiempo después que cero y el tiempo igual a cero. Aquí esto significa, lo que está en verde significa tiempo antes que cero, es decir, en el momento en el que el capacitor está cargado, el interruptor está cerrado. Cuando el capacitor ya está cargado, un tiempo antes que cero, pues como les mencioné, se reemplaza por un circuito abierto. Obviamente por ahí no circula corriente, porque para que circule corriente la trayectoria tiene que estar cerrada. Entonces ustedes saben que necesitamos calcular el voltaje del capacitor. ¿Qué se requiere para eso? Aquí pues el interruptor debe estar cerrado, lo que está en rojo. Lo voy a cerrar, más que está muy cuachaloto esto. Es que más adelante quiero hacer videos en un software. Esto que estoy haciendo pues se ve muy rústico, ¿no? Pero tengo que aprender a manejar el software para hacer mejores videos. Entonces, para hallar el voltaje del capacitor necesito encontrar el voltaje de la resistencia en paralelo. Ustedes saben que cuando dos elementos están en paralelo tienen el mismo voltaje. En este caso, el voltaje de todo lo que está en azul es el mismo que el voltaje del capacitor porque está en paralelo. Pero todas esas resistencias tenemos que sustituirlas por una sola resistencia. Aquí 4 y 2 están en serie. Lo voy a poner aquí, 6 ohms. Y esos 6 ohms están en paralelo con 3 ohms. Es decir, 2 y 4 están en paralelo con 3. Y luego 6 y 3, la suma de 6 y 3 está en serie con 8 ohms. Lo que necesito es encontrar las resistencias de la resistencia total de 2 y 4 en paralelo con 3 y en serie, y todas esas tres resistencias 2, 4 y 3 en serie con 8. Entonces lo voy simplificando. 6 y 3 están en paralelo. Para hallar la resistencia equivalente pues hago lo siguiente, una fórmula sencilla que es el producto de los dos entre la suma de los mismos dos, es decir, 6 por 3 entre 6 más 3, es decir, 18 entre 9, eso es igual a 2 ohms.
Quiere decir que 2 ohms es la resistencia equivalente de 2 ohms y 3 ohms. Luego 8 y 2 están en serie porque circula la misma corriente por allí. Entonces lo sumo son 10 ohms. Ahora aquí ya podemos utilizar el divisor de voltaje. El voltaje que haya en 10 ohms en las terminales de la resistencia esa va a ser el mismo que esté en el capacitor, porque si se dan cuenta 10 ohms se está en paralelo con el capacitor. Todo esto equivale a 10 ohms, más que reemplacé por una sola resistencia. Y el voltaje que haya ahí va a ser el mismo que esté en el capacitor. Entonces voy a utilizar el divisor de voltaje. Nada más ocupo el voltaje que hay en 10 ohms. ¿Cómo se consigue eso? Multiplicando la resistencia donde quiero conseguir el voltaje, lo multiplico por el voltaje total y entre la suma de las dos resistencias. Eso significa V, 0 arriba un negativo significa voltaje en un tiempo antes que 0. En un tiempo antes que 0, entonces eso es igual a 10% entre 25, eso es igual a 40 voltios. Hemos conseguido V sub 0. Esto que estoy consiguiendo es para poder pues meterlo en la fórmula que está en rojo, VC, que depende del tiempo, es igual a V sub 0 multiplicado por la exponencial que está elevado a menos t en TRC. Entonces ya estudiamos el circuito en un tiempo antes que 0, ahora hay que estudiarlo en un tiempo mayor que 0. En un tiempo mayor que 0, pues lo que se hace es eliminar la fuente de voltaje. La batería se elimina. Lo que pasa es que se abre el interruptor y la fuente ya no energiza y por eso pues se elimina. Ahora lo que necesitamos encontrar es la constante tau, que es lo mismo que RC. Tau es igual a RC. Es decir, R que vale 10, bueno, lo voy a dibujar mejor aquí. 10, recuerden esto. Esto es para un tiempo mayor que 0. Se elimina la fuente de voltaje y queda lo siguiente. Capacitor de un faradio, la resistencia de 10 ohms. Entonces eso es para conseguir tau, que es multiplicando la resistencia por la capacidad, es decir, RC. R por resistencia y C por capacidad. RC es igual a 10 por 1, que es la capacidad del capacitor. Eso es igual a 10 segundos. Se mide en segundos. Entonces tau vale 10 segundos. Ahora ya podemos pues meter esto en la fórmula que dice voltaje del capacitor, función del tiempo, es igual a 40 voltios. Recuerda que V sub 0 es 40 multiplicado por E a la menos T entre 10. Ya tenemos esto resuelto. Ese menos T va a ser el tiempo que nosotros le queramos dar. Entonces, pues esto ya está resuelto, nada más es cuestión de meterle los valores a T, a menos T.